Buenas tardes, vamos una vez más, buenas tardes a todos aquellos que están mirando, Dios les bendiga. Quiero aprovechar para darle las gracias al pastor Agui Barajas por darnos la oportunidad de compartir la palabra de Dios. En esta semana quiero continuar con la otra mitad de la primera parte que di la semana pasada, Perfecto Refugio Celestial. Voy a leer del libro de los Éxodos, capítulo 12, versos 7 al 13. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomarás de la sangre y las pondrás en los dos postes y en el dintel de la casa en que la has de comer. Y aquella noche comerás la carne asada al fuego y ponéis sin levadura, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerás. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana lo quemarás al fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestros bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi justicia en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La semana pasada estábamos leyendo el Salmo 91 y en los dos primeros versículos nos dio tres definiciones, tres nombres de Dios. Y no es que solamente sean tres nombres, pero uno de los nombres que nos revela estos versículos es el Altísimo, el Dios Omnipotente y el Dios Sublime. En Éxodo 12, 7, 13 que acabamos de leer, se lee bien claramente estos nombres, como el nombre de Yahvé Elohim, el Dios que se revela y que se relaciona y que se revela para salvación. Israel estaba en cautiverio. Israel tenía más de 400 años en cautiverio, y Dios se le reveló a Moisés para que el pueblo de Israel viera que se acordó de él y que lo iba a sacar de la esclavitud con brazo fuerte y poderoso. Éxodo 15 nos dice el verso 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y sus y sus estatutos, ningún enfermo ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo Jehová tu sanador, o porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, cuando Dios sacó al pueblo de Israel y lo llevó a través del desierto, Dios le dio estatutos, Dios les dio mandamientos. Dios le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que respete mis mandamientos, que obedezca mis estatutos, y no le alcanzará ninguna plaga de esta. En Salmos 91 nos habla de la protección de Dios. La semana pasada estaba hablando cómo Dios protege a su pueblo, cómo Dios protege a sus redimidos, cómo Dios se manifiesta al pueblo que le alaba y que le adora. Pero en el verso 9 del Salmo 91 al 16 nos habla de estas cosas. Si haces al Señor tu refugio, y esta es la versión, la Nueva Traducción Viviente. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo,
ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Entonces, vemos cómo la palabra de Dios nos enseña que cuando confiamos en Dios, cuando ponemos a Dios primero en nuestras vidas, en toda decisión, en todo plan, Dios nos protege y nos guarda. Especialmente cuando alrededor del mundo, o en este caso en los que estamos viviendo ahorita, que es una epidemia, una pandemia global, que no discrimina, no hace diferencia de clases sociales. La pandemia le pega al que se descuida, a cualquiera que está en contacto de esa infección, le pega esa enfermedad, y por lo cual es una enfermedad muy gravísima. Y si vemos que en lo que está pasando ahorita en este tiempo, vemos que es una señal de las que habló Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 24, que habrá señales y guerras y rumores de guerras. Pero si nos ponemos a ver en la historia, vamos a ver cómo esta señal no es ni un tantito así parecida a las otras señales que ha habido, a las pestes que ha habido en el pasado. Esta señal, esta peste ha cruzado fronteras, ha cruzado mares. Y hoy en día, con la tecnología, así como estamos nosotros usando en este momento la tecnología para llevar el mensaje, de esa forma Satanás usa la tecnología para distorsionar, para engañar, para mentir y para hacer daño a toda la gente del mundo, incluyendo los hijos de Dios. Entonces, Satanás no se tienta el corazón. Satanás odia a la humanidad, odia a la creación que Dios hizo. Y él quiere llevarse la mayoría que pueda a la vida eterna en el lago de fuego. No tanto decir en el infierno, pero en el lago de fuego, donde arde el fuego y nunca se apaga, en donde el gusano nunca muere. Entonces vemos cómo Dios le habla a su pueblo y le dice: si haces estas cosas, si guardas mis mandamientos, si tienes temor delante de los ojos de Dios, dice, yo te cuidaré, yo te protegeré, el Altísimo será tu refugio, nos dice el Salmo 91. Ningún mal te conquistará, dice, ningún mal te conquistará. El conquistar es cuando entra una nación a otra y pelea y lucha y lo vence y toma posesión de la tierra y de lo que tiene. Eso es lo que es la peste. Tomó posesión de muchas almas, mucha gente, muchas vidas que murieron, que fueron destruidas, y que solamente el Dios Todopoderoso sabe si aceptaron en el último momento a Jesucristo como su Salvador personal. El verso 10 del Salmo 91 nos dice: ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Hablándole al Hijo de Dios, hablándole a aquel que hizo su refugio, al Altísimo. Ninguna plaga, ni siquiera a tu hogar llegará. ¿Cuántos dicen amén? Dice el verso 12: te sostendrá con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Óigame, Señor, cuán grande Dios tenemos, que aún tiene cuidado de las más pequeñas cosas. Cuando salió Israel y entró y cruzó por el mar, Él tuvo cuidado de la más mínima cosa, y esa es de que cuando entraron en tierra seca, esa tierra que nunca le había pegado el sol, esa tierra que no le había pegado el aire, esa tierra estaba seca. Pasaron y cruzaron el Mar Rojo. Dios tiene cuidado de lo más pequeño en tu vida. Dice el verso 13: pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tu pie. Y la Biblia nos enseña que Satanás es la serpiente antigua, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero a todo aquel que en él cree, él pisará la serpiente. Él destruirá a Satanás y lo pondrá bajo sus pies. ¿Cuántos dicen amén? El verso 14 nos dice, el Señor dice:
rescataré a los que me aman. Oiga bien, si usted le ama al Señor, si usted ha experimentado la salvación, ha experimentado el amor de Dios, dice aquí el verso 14 de Salmo 91, sí, dice el Señor así: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. ¿Cuántos hemos confiado en su santo nombre? Tenemos años, su servidor y en la familia de su servidor tenemos años sirviéndole a Dios, y hemos pasado por luchas, hemos pasado por pruebas, y Satanás como que él creyó que nos había vencido, pero sí nos tumbó. Pero ¿sabes qué? El Señor nos levantó, y nos levantó con la gloria postrera mayor que la primera. Si tú confías en Dios, si tú pones a Dios como tu refugio, no importa lo que haga Satanás, tú estás bajo el cuidado del Señor, siempre y cuando tú respetes y tú camines en sus mandamientos. El verso 16 nos dice: lo recompensaré con una larga vida en la tierra, más que otros. ¿Cuántos no han muerto hoy en día? Hombres ancianos, hombres de media edad, jóvenes, niños. La enfermedad no hace discriminación. Han muerto muchos. Pero ¿cuántos hijos de Dios están bajo las alas del Señor? Están protegidos porque Dios dio su promesa. Dios dice que le dará larga vida. Y luego dice: y le daré mi salvación. Elohim, Yaheb, Elohim, el Dios que se revela. Dios se reveló a mi vida hace ya casi 30 años. Dios se reveló cuando andaba yo perdido en el pecado, creyendo que estaba bien, pero estaba, aunque no era drogadicto, aunque no era pandillero, pero ¿sabes qué? Era peor que ellos, porque era un religioso pedernido, era una persona que no tenía respeto de Dios, era una persona que no respetaba a nadie. Pero cuando vino Cristo, Cristo cambió. Oh, aleluya, Cristo me cambió, Cristo me trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy en día Dios tiene esa promesa para todo aquel que en Él cree. Dios se ha revelado a mi vida, y Dios quiere revelarse a tu vida y darte la salvación, darte larga vida. Dios se reveló, dice, no tan solo en nombre o en palabra declarada, sino en hechos. Dios se reveló en hechos a todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dios envió a su Hijo unigénito, a Jesús. Acabamos de pasar la cuaresma, acabamos de pasar la muerte de Jesucristo, pero no solo la muerte, la resurrección, porque Él no se quedó muerto, Él resucitó de entre los muertos. En la tumba de Él está vacía, porque Él está en el cielo, Él te está sentado a la diestra del Padre. Él vive hoy, Él está listo para salvar, para rescatar a todo aquel que en Él cree. Juan 3:16 nos dice eso: por cuanto amó Dios a el mundo, y en estas palabras es a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito. Emmanuel, Dios con nosotros. A Él, al Altísimo, dice, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Eso es lo que es Jesucristo. Jesucristo es el único Salvador del mundo. No hay otro medio, no hay otra forma de ser salvos, porque solamente Cristo murió en la cruz, solamente Cristo resucitó, y solamente Cristo está sentado a la diestra del Padre. Él es el que murió. Solamente Él murió en la cruz del Calvario. Cuando Pedro dijo: Señor, yo voy contigo a la muerte, lo negó 3 veces. Cuando los discípulos decían: Señor, ¿quién es el traidor?, salieron huyendo, y Él estaba solo en la cruz, muriendo, clamándole a Dios, pidiéndole: ¿por qué me has abandonado? Pero Cristo sabía el resultado de ese amor eterno, de esa entrega en la cruz del Calvario. Cristo sabía que todo aquel que en Él creyera iba a ser salvo. Él es el que volverá y regresará a los que
regresará a recoger a los que lavó con su sangre preciosa. Ahí está la promesa de que Él volverá y recogerá su iglesia. Todo aquel que le aceptó como su Salvador fue lavado con su sangre y permanece y vive y se separa del mundo. Ese es el que va a ser rescatado por Jesucristo. Él vive hoy. Él está listo con su oído, con sus ojos para mirar. Aquel que clama, aquel que busca, aquel que anhela una vida nueva, una vida diferente. La palabra, no, las plagas de la muerte del primogénito en Egipto era para juzgar a los egipcios. Porque los egipcios eran idólatras. Al faraón lo consideraban como un dios. Pero todas esas plagas, Dios las usó para darle la oportunidad a los egipcios de entender que solamente hay un Dios verdadero y fuera de Él no hay nada. Y para sacar de la esclavitud a Israel, y la sangre de los corderos sacrificados eran para protegerlos del ángel de la muerte. Igualmente Jesús es el Cordero de Dios. En el Evangelio de Juan, cuando Juan estaba bautizando, en los primeros versículos dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay hombre que quite el pecado del mundo. No hay santo, no hay Buda, no hay nada religioso, nada del mundo, ni Satanás puede hacerlo, porque Satanás es el padre de la mentira. Solamente Jesucristo puede quitar el pecado del mundo. Solamente Cristo. La sangre de los corderos tuvo que ponerse en los postes y en el marco de las puertas para que pasara de largo el ángel de la muerte. Jesús es el Cordero de Dios. Su sangre es la que está en las puertas, pero no las puertas de los edificios, porque Jesús dijo: yo soy la puerta, el que entre por mí vivirá. Su sangre nos protege. Su sangre nos lava. Su sangre nos mantiene en la salvación. Si solamente Jesús murió y solamente Jesús resucitó, solamente Él ascendió al cielo y Él volverá a recoger a su iglesia. Hechos capítulo 12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. Oiga bien, no hay otro nombre. Usted quiere la protección de Dios hoy en día, tiene que abrir su corazón y darle su vida a Jesucristo y vivir en su camino. Romanos 10, 8 al 10 nos dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia de Dios, pero con la boca con la boca se confiesa para salvación. Tal vez tú no conoces del Señor. Tal vez tú no entiendes lo que digo. Pero ¿sabes qué? Estás en el lugar correcto. Si estás escuchando, nomás préstame 3 minutos más y tú vas a entender. Primera Timoteo nos dice: porque hay un solo Dios y hay un solo mediador. No hay nadie más entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. El mismo hombre trata de poner mediadores. El mismo hombre trata de hacer escaleras para llegar a Dios. El mismo hombre inventa. Hace unos días salió uno diciendo, teniendo un pelo en medio de la Biblia y diciendo que ese pelo era para salvación. Hermano, el hombre se trastorna.
En los tiempos de angustia, en los tiempos de temor, el hombre no sabe ni lo que piensa. Eso mismo Israel hizo cuando salió de Egipto, cuando estaban entre el desierto y el mar rojo, cuando llegó el faraón. Ay, te dijimos que esto iba a pasar, mejor nos hubieras dejado allá morir, allá con el faraón. No sabían qué decían. Tuvieron temor cuando vieron a Faraón y su ejército. Mas Moisés les dijo: no se preocupen, no teman, quedaos quietos, porque van a ver la salvación de Dios. Dios te da la salvación si haces lo que está escrito en esta palabra. Si recibes al Señor, como dice Romanos 10, 9 y 10. Si abres tu corazón y lo aceptas como tu Salvador y te arrepientes de tus pecados. Si tú te conectas y escuchas este mensaje y lo comprendes, yo te voy a hacer comprender en este momento. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios a la humanidad, al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, oiga bien, esta es la palabra clave, en Él crea, tenga vida eterna. Es simplemente creer en el Señor Jesús, creer en su sacrificio que hizo hace más de 2000 años en la cruz, creerle, arrepentirse de sus pecados, aceptarle a Él y confiar en Él. Dice: porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado. Oiga bien, muchos cuestionan, pero con más creer, pero ¿cómo está eso? Sí, porque Cristo ya lo hizo todo. Él era el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y porque fue perfecto, el Padre lo aceptó como paga de nuestros pecados. Simplemente tienes que creer. Dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es muy claro. No hay que María, no hay que Petra, no hay que Chole, no hay que nada de eso. Jesús, el único nombre verdadero, el único nombre que es sobre todo nombre, el Hijo de Dios, el redimidor de nuestras almas. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees que lo que hizo en la cruz del Calvario lo hizo por tus pecados? Simplemente arrepiéntete. Simplemente dile: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que tu sacrificio en la cruz del Calvario fue por mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Te recibo como mi Salvador. Abro mi corazón a ti, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y dame la sabiduría y dame de tu espíritu para entender tu palabra. Si tú haces esa oración y la estás haciendo en este momento, el Espíritu de Dios está ahí, te está tocando desde tu cabeza hasta tus pies y está cambiando, transformando y está llenando el vacío que hay en tu corazón. Y si lo has hecho desde ahora en adelante, lee la palabra, empieza a leer el Salmos 91. Aunque ande en tinieblas, aunque caigan 1000 a tu derecha o 10,000 a tu alrededor, a ti nada te pasará, porque Él es tu protección, Él es el vallado. Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está ahí, su vara y su cayado está alimentándote, está protegiéndote. Si tú has hecho esta oración, te doy la bienvenida. Si nunca habías conocido al Señor Jesús, o tal vez eres creyente
y te has retirado por mucho tiempo. Y en estos tiempos de mortandad tienes temor, tienes angustia y huyes a un lugar y huyes a otro lugar. Te escondes en una casa, te escondes en otro lado, creyendo que ahí estás bien protegido y no estás seguro. Tu corazón no está en paz. Quiero que tú entiendas que el Señor Jesús está con los brazos abiertos para que regreses. Así como el hijo pródigo regresó con el padre y lo recibió y lo vistió, le dio calzado nuevo, vestiduras nuevas, un anillo, y lo ungió y lo protegió y lo sanó. Así está el Señor Jesucristo, listo para que tú llegues y lo recibas nuevamente. Y Él te protegerá y Él te guiará y te enseñará el camino recto, correcto que debes de seguir. Estoy agradecido con Dios. Le doy la gloria y la honra a Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. A lo transcurso de los años he visto la mano de Dios. He visto cómo nos ha guardado. Cuando uno le ha fallado, cuando uno ha sido rebelde, Él sigue permaneciendo fiel. Y a su tiempo lo vuelve a uno levantar, lo vuelve a uno a exaltar, lo vuelve a uno a poner, a brillar como la gloria postrera, mejor que la primera, como una luz, como las estrellas. Si tú entiendes esto, que te habías alejado de Dios, cree en el Señor. Él te dará la paz y Él te guiará. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga en esta tarde.